Quiero comenzar hoy con Mateo capítulo 7 versículos 9 al 11, que casualmente Ulises los mencionó, no los leyó directo a la Biblia, pero en la mañana los mencionó porque Dios siempre amarra todo, ¿verdad? Entonces, Mateo 7 versículo 9, Jesús está hablando con la gente y pone un principio sobre la mesa y dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa, lo acabamos de cantar. Gracias porque en tu casa hay un lugar para nosotros. Señor, no importa si es la primera vez que estamos aquí, con más razón en tu mesa hoy hay un lugar para cada uno de nosotros. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra que tú traes hoy para nosotros, Señor, y que nuestra vida y nuestra concepción de quién tú eres pueda seguir transformándose y nuestra confianza en ti crezca. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Entonces, qué pregunta tan loca dice Jesús, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, si tu hijo te pide un pan, serías tan mala onda de darle una piedra? Imagínate que le das una piedra, la muerde y adiós dientes, ¿verdad? O si te pide un pescado, ¿quién le daría una serpiente? ¿No? O sea, eso es como de gente mal, ¿verdad? O sea, tendrías que estar muy dañado para hacer algo así como papá. Ahora sé que sí hay papás muy mala onda en el mundo, pero el promedio no haríamos eso, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que sí lo haría? Para mandar ahorita a hablarle al DIF y que te recojan esos niños, porque Dios mío, ¿verdad? Nadie lo haría. Y después Jesús pone un principio, dice: porque si ustedes, siendo ¿qué? Eso suena feo, ¿no? Se siente gacho. O sea, dice Jesús, ustedes siendo malos no harían algo así. O sea, y es una realidad. ¿A qué se refiere Jesús con que siendo malos? Pues que somos gente que tiende al pecado, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos cuesta trabajo pecar, ¿verdad? ¿Quién dice, David, yo después de un chorro de esfuerzo y de echarle muchas ganas, logré pecar? Logré portarme mal. No, ¿verdad? Porque el pecado se nos da facilito. El pecado, tú nomás suéltate, deslízate, vas a llegar al pecado fácil, ¿verdad? A eso se refiere Jesús. Ustedes siendo malos, les dan buenas cosas a sus hijos. Y luego dice, cuanto más su Padre Celestial, que Él sí es bueno, les dará buenas cosas a los que les pidan. Entonces este principio de si ustedes siendo malos nos deja ver la diferencia entre la paternidad de Dios y la paternidad humana. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo que el amor humano más parecido al de Dios es el amor de papá o de mamá. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, vamos a pensar, el amor de amigos es bueno, pero no creo que se parezca tanto al amor de Dios. El amor de esposo, esposa, quizá entre Jesús y la iglesia hay una similitud, pero el amor que más se parece al de Dios es el amor que experimentamos como papás, porque es el amor humano más desinteresado, ¿verdad? Por ejemplo, yo alguna vez hablaba de que amamos a nuestra esposa no tanto por que la amo a ella, sino amo lo que me da. Amo lo que me hace sentir. O sea, somos egoístas hasta en la forma de amar a nuestras parejas, en la manera en la que amamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Lleva siempre una carga de egoísmo, pero el amor de papás es el más desinteresado que hay, ¿verdad? Uno, cuando el hijo necesita zapatos, no le hace que yo ya traiga a los míos con 5 hoyos de cada lado. Pueden esperar mis necesidades primero las de ellos, porque es un amor sacrificial, es un amor que pone sus prioridades antes que las mías. Pero por muy bonito y por muy parecido que pueda ser al amor de Dios, no es igual. Ojo con eso. Por muy parecido que pueda ser, el amor de padres no es igual al amor de Dios. Se parece, le llega, se da un cerrón, ¿verdad? Da el gatazo. Pero no es igual. Diga conmigo, no es igual. ¿Por qué? Porque somos malos. Porque Jesús lo dijo, ustedes siendo ¿qué? Malos. Esa es la gran diferencia.
Nuestro amor no puede igualar al amor de Dios porque nosotros somos malos y Él es ¿qué? Él es bueno. Su paternidad es perfecta. Y esto a lo mejor te cuesta trabajo entenderlo, pero la manera que lo podemos explicar es: el amor de Dios se parece al nuestro como papás, pero solo en los momentos bonitos. Ajá. O sea, todos como papás tenemos momentos bonitos, ¿verdad? Donde nuestros hijos nos abrazan, nos dicen que nos aman, hacen cosas bonitas que nos inflaman el corazón, ¿verdad? Algunos hasta nos hacen llorar con ciertos detalles, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace tiempo estaban más chiquitos mis hijos, les compré para su cumpleaños un traje de Iron Man y un traje de Capitán América, ¿verdad? Y para su fiesta y todo, estaban bien emocionados. Y en eso Jacob me dice: papá, ¿y tú no tienes traje? Y le digo: no, papito, pues nada, les compramos a ustedes. Y se queda pensando: papá, cuando yo sea grande voy a tener dinero y te voy a comprar tu traje de Hulk. Y esa intención de él de ganar dinero, y yo no sé el qué piensa de cómo conseguir dinero, ¿verdad? Pero su intención me robó el corazón, ¿verdad? Y en esos momentos uno los quiere abrazar y no soltarlos nunca. Pero ¿qué tal esos momentos cuando no son tan bonitos, ¿verdad? Ese momento en el que se despertaron en la mañana, eso nos pasó ayer. El sábado, ahora con lo de la escuela, mi esposa y yo pasamos nuestro día de descanso el sábado. Entonces teníamos toda la intención de levantarnos tarde el sábado. Y estos amigos a las 7 de la mañana ya estaban: queremos ver la tele, queremos jugar, ¿verdad? Y ya te hacen que te levantes. A las 9 ya estaban con un humor de malas, peleándose todo el tiempo, llorando, etcétera. Y como a las 10 se quedaron bien dormidos. Y ya despiertan por ahí de las 12, una bien felices y una así, ¿verdad? Y en esos momentos que están peleando, que están gritando, que están de malas, que nada les gusta, ¿cómo quisieras ahorcarlos, verdad? Y ahí es donde ya nuestro amor de papá se separa del de Dios. Porque dijimos que Dios es bueno y su paternidad es perfecta. Yo te decía, es nuestra paternidad sin las partes malas, sin esas partes donde los queremos ahorcar. Esa es la paternidad de Dios. Él es un padre perfecto y bueno. Y en la Biblia hay cientos de historias, pero solo recuerdo una, la del hijo pródigo. Ese hijo que ofendió al papá, le dijo: dame mi herencia. La herencia se da cuando un papá ¿qué? Muere. O sea, este cuate le está diciendo: muérete. A mí lo que me interesa es lo que me vas a dejar. Dame mi herencia. Y el padre se la entrega y este cuate, este desgraciado, se gasta la herencia con prostitutas y en la fiesta y en los bares y en los antros hasta que se la acaba. O sea, la herencia, que era algo que le iba a quedar para poder medio vivir unos buenos años y lograr algo, se la acabó no sé en cuánto tiempo. Y luego regresa este cuate y si tú y yo fuéramos el papá del hijo pródigo, lo hubiéramos visto llegar, alguien nos hubiera mandado decir: ahí viene tu hijo. ¿Quién? El que se fue, ahí viene. Sí saldríamos a verlo, pero si no, ahorita que llegue, ahorita, me explico. Y sí lo extrañábamos, sí lo amamos, pero de que le va a llover una buena, le va a llover. ¿Me explico? Pero vemos que el papá del hijo pródigo no le chista nada. Decía Gustavo Falcón, era un papá light, ¿verdad? Porque no le reclama absolutamente nada, lo recibe, no deja ni que el chamaco traía un discurso preparado, ¿verdad? Para sonar ahí arrepentido. El papá no lo deja ni hablar. El discurso que traía, le cambia la ropa, le pone su anillo de hijo, hace una pachanga, mata el becerro gordo, dice Gustavo Falcón, ¿verdad? Y hace una fiesta al grado de que el otro se enoja, o sea, y uno dice: pues sí, no, porque desde nuestra paternidad no lo hubiéramos acabado. ¿Alguien está acá? Desde nuestra paternidad ese chavo sí la cuenta, pero se queda sin un par de dientes en el proceso, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que ¿qué nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios? ¿Qué nos separará? Y nos da una lista, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. O sea, nos da una lista de cosas, dice: nada, ni lo de hoy, ni el porvenir, nada nos podrá jamás separar del amor de Dios. Ese es el amor de Dios como Padre.
que ni el pecado nos separa. Eso es una revelación que yo obtuve en estos estudios. Yo creía que el pecado me separaba de Dios, pero ¿sabes qué? No, mi pecado no me separa del amor de Dios. Yo me escondo de Dios cuando peco. Mi culpa, mi propia conciencia me llevan a esconderme. Así como Adán y Eva pecaron, ellos ya habían pecado y Dios los andaba buscando. Es decir, el pecado no los separó de Dios. Lo que los separó de Dios fue su conciencia. Y ellos fueron los que se escondieron, porque nada nos puede separar del amor de nuestro Padre. Es un amor perfecto. Entonces, ¿cómo entendemos, cómo armonizamos los pasajes de la Biblia donde se muestra a Dios soltando su ira sobre gente pecadora y desobediente? Todos los hemos leído, ¿ah? Pasajes donde dice, la ira de Dios descendió sobre fulano, la ira de Dios se encendió sobre tal ciudad. ¿Cómo entendemos esos pasajes a la luz de la verdad que Dios es bueno? A la luz de que Dios es un Padre perfecto y bueno. ¿Qué es la ira de Dios? Y para esto vamos a ver algunos pasajes. Vamos a empezar en Jeremías, capítulo 7, versículo 1. Nos brincamos al 17 y de ahí en adelante hasta el 20. Va a estar en pantalla, no te preocupes. Jeremías capítulo 7 versículo 1 dice: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles. Y dices, bueno, ¿qué tiene de malo? Pero para ofrecérselos a la reina del cielo. Y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses ídolos. Y luego en el 19 dice: ¿soy yo al que ellos perjudican? Pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano: derramaré mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, animales, árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. La ira de Dios. Suena gacho, suena peligroso, suena feo. Suena terrible. ¿Cómo empatamos estos pasajes con la imagen y la frase Dios es bueno? ¿Cómo le decimos al mundo Dios es bueno cuando encontramos este tipo de pasajes? Bueno, vamos a ver. La ira de Dios aparece en juego, aparece en escena cuando su pueblo se aleja de él para ir tras dioses falsos. Lo hemos visto, vemos una y otra vez como un patrón en todo el Antiguo Testamento. El pueblo está bien con Dios, tienen buena relación, de repente se enfría la relación, el pueblo se olvida de Dios y comienza a adorar ídolos. Y en ese adorar ídolos es cuando la ira de Dios que aparece, se enciende, dice el Antiguo Testamento. ¿Por qué se enciende la ira de Dios? Si vemos el versículo ahí, yo subrayé unas palabras que dice que no es Dios el que sale perjudicado. Dice que los que se perjudican son ellos mismos, somos nosotros. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, los únicos perjudicados somos ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? A veces mi hijo Jacob, siempre es Jacob, está jugando de maneras peligrosas. Está haciendo cosas que, pues con la experiencia que uno ha vivido, dices, eso es peligroso. Entonces, Jacob, bájate de ahí. Jacob, ten cuidado. Hijo, te vas a romper la maceta. Y aunque le llamo la atención, a veces él sigue y no hace caso a mis instrucciones o a las de su mamá. Y siempre llega el momento en el que da un mal paso, hay un resbalón, algo pasa y se pone un santo ranazo. A todos sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? O sea, le dijiste, le advertiste, le rogaste, le suplicaste, lo amenazaste, le prometiste algo a cambio, no hizo caso, se cae, se pone un ranazo y en ese momento es una mezcla
de preocupación por qué le pasó, y al mismo tiempo es una ira de que yo sabía que eso le iba a pasar y eso enciende mi furor. ¿Alguien me ubica esa sensación? Los que son solteros a lo mejor no saben de qué estoy hablando, pero pasa esto. El chamaco se da un santo ranazo y empieza a llorar. Entonces tu parte de preocupación va y revisas. Primero revisas. Nada está roto. Los dientes están completos, no sangra la cabeza. Sus signos vitales parecen normales. Entonces, cuando te aseguraste que él está bien, viene la ira. Entonces, aparte del ranazo que se puso, vienen unas nalgadas extra de parte cortesía de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una mezcla de preocupación de qué le pasó con una ira de le dije, yo se lo advertí y no me hizo caso. Pues ahora, para que aprenda, aparte del que se puso, yo le voy a dar otro, ¿verdad? Que chille con provecho. Pero recuerda esto, yo soy malo. ¿Ah? Dijo Jesús que yo soy un padre malo porque soy un ser humano y tiendo al pecado, ¿verdad? Ese es el problema, que medimos a Dios desde nuestra naturaleza pecaminosa y creemos que todos somos iguales, ¿verdad? Y creemos que Dios va a reaccionar igual que nosotros. Entonces creemos que Dios en su ira por el pecado se va a dejar venir con todo sobre ese pueblo y lo va a destruir y le va a poner unas nalgadas divinas, ¿verdad? O sea, porque como nosotros reaccionamos así, creemos que Dios va a hacer lo mismo. ¿Me sigues? Seguimos leyendo versículo 30 de Jeremías 7. Dice, la gente de Judá ha pecado ante mis propios ojos, dice el Señor. Han puesto sus ídolos abominables precisamente en el templo que lleva mi nombre y así lo han profanado. Han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero en el valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. O sea, imagínate a qué grado estaba llegando el pueblo en su idolatría, que estaban quemando a sus propios hijos. Cosa que Dios jamás les pidió. Y los estaban quemando a ídolos falsos, a dioses falsos. Y entonces en el verso 34 la ira de Dios se enciende. ¿Por qué? Porque ellos se están perjudicando a sí mismos. Están quemando a sus propios hijos. Entonces la ira de Dios se enciende. Y en el 34 dice, pondré fin a las risas y a las alegres canciones en las calles de Jerusalén. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias en las ciudades de Judá. La tierra quedará completamente desolada. Entonces leemos esos versículos, leemos esas palabras y las relacionamos y las traducimos desde nuestra manera de reaccionar. Y decimos, pues sí lo entiendo. Obviamente, si el pueblo está desobedeciendo, a mí mis hijos cuando me desobedecen, me preocupo, pero también me los tundo. Entonces pienso que Dios reacciona de la misma manera que yo. Entonces es lógico pensar que Dios se deja venir con todo y sálvese quien pueda. Por eso durante muchos años y siglos, muchos cristianos han pensado en la ira de Dios como ese juicio en el cual Dios viene y acaba con pueblos, acaba con ciudades, acaba con personas, porque pensamos que Dios reacciona igual que nosotros. Por eso el año pasado, cuando tembló en México, tanta gente dijo, pues ahí está, es el juicio de Dios, es la ira de Dios derramándose sobre un pueblo pecador. Así lo desciframos, así lo traducimos, ¿verdad? El problema es que esta imagen de Dios mina o resta nuestra confianza en Él. Cuando tú miras este lado explosivo de Dios, eso, aunque no queramos, resta nuestra confianza y nos provoca temor. ¿Has escuchado hablar del temor de Dios? Y muchos cristianos viven con la filosofía, por así decirlo, de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Y hasta hace poco que vino el pastor Jesiah Hansen, a mí me iluminó cañón en este sentido. Y él decía, sí, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero ese no es el final de la sabiduría. ¿Cuál es el final de la sabiduría? El amor a Dios. Es decir, cuando tú lo empiezas a conocer y con todo lo que nos cuentan de un Dios que se enoja de esta manera, pues empiezas a portarte bien porque no me vaya a caer fuego del cielo. Hasta hay gente que hace broma, no vamos a la iglesia, no me va a caer fuego. ¿Lo has escuchado? No me voy a encender ahí en medio de la reunión. Como porque tenemos este concepto de Dios que desciende fuego y consume el pecado. Entonces esa imagen de Dios nos provoca temor de Dios. Y el temor nos provoca cierta distancia. No es lo mismo un padre cariñoso a un padre severo. El padre cariñoso siempre va a haber un camino de conexión entre el papá y el hijo. Un padre severo siempre va a provocar más respeto antes que amor. ¿Alguien está acá? Entonces, Satanás ha usado esta mentira para alejarnos de Dios y para hacernos dudar de Él. Porque pecamos y como tenemos temor de las consecuencias, eso es lo que hace que nos escondamos. Adán y Eva se escondieron de Dios por miedo a lo que fuera a pasar. ¿Y de dónde salió ese miedo? Adán y Eva no conocían a Dios enojado. ¿De dónde vino ese miedo? De la mentira que el diablo les hizo creer. Entonces ellos pecan y ¿cuál es la reacción? Se esconden. Nos alejamos de Dios por miedo a su ira, por miedo al castigo, cuando realmente somos nosotros los que nos estamos lastimando. Ahí lo dice él, ¿quién es el que sale perjudicado? Ustedes, no yo. Entonces nosotros mismos nos escondemos. Ahora, si continuamos leyendo estos capítulos o el libro de Jeremías, vas a descubrir, de hecho te invito a que los leas en casa completos, estos libros de los que vamos a hablar hoy. Vas a descubrir que en ningún momento Dios cumple todo lo que dice. O sea, Dios ahorita nos aventó una amenaza, ¿verdad? Tamaño, las risas se van a acabar. Y los novios y las novias van a llorar y van a ver nomás ahorita que deje caer mira sobre ustedes cómo les va a ir. Entonces tú dices, ya valió. Pero resulta que Dios nunca trae esa destrucción ni deja fluir su ira. Ahora, no te confundas. No quiere decir que no haya venido destrucción sobre el pueblo. No quiere decir que no haya habido calamidades. Porque cuando el pueblo adora a otros dioses, sí hay destrucción. Pero no es resultado de algo que Dios haga. Mira lo que dice Jeremías 52 más adelante, después de que Dios amenaza y dice que va a hacer y deshacer. Jeremías 52 versículo 12, hasta fecha nos da, dice, el 17 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. ¿Quién lo hizo? Nabuzaradán. O sea, vamos a entender algo. Vamos a recapitular. El pueblo empieza a alejarse de Dios y a sacrificar a sus hijos a otros dioses. Eso enciende la ira de Dios. Y Dios dice, los voy a destruir. Y efectivamente llega una destrucción, pero el mismo Jeremías nos dice quién fue. No fue Dios quien destruyó, fue Nabuzaradán. Di conmigo, Nabuzaradán. Ok, pensé que no les iba a salir. Yo lo tuve que practicar varias veces. Ojo, cuando Dios habla de desatar su ira para destrucción, está hablando de las consecuencias que van a venir como resultado de la conducta de su pueblo. Ojo, lo voy a volver a decir. Cuando Dios habla de desatar su ira para destrucción, realmente está hablando de las consecuencias que van a venir como resultado de la conducta del pueblo. Es decir, la ira de Dios
No es que Dios venga y destruya, no son las nalgadas divinas de Dios de preocupación, sino que es Dios dejando que las consecuencias fluyan sin intervenir. ¿Alguien está acá? La ira de Dios no es Dios activamente castigando, sino es Dios haciéndose a un lado y dejando que las consecuencias de nuestras decisiones nos alcancen. Esta destrucción que estamos leyendo en Jeremías también la describe el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 26. Vamos a verlo desde los lentes de Ezequiel. Dice Ezequiel 16, 26. Luego, está Dios hablándole al pueblo. Luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto y provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad. Por eso extendí contra ti mi mano, subrayado está, y reduje tu territorio. Te entregué en manos de tus enemigos, los filisteos, y hasta ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. La ira de Dios es ese cuando Dios extiende su mano y los entrega a sus enemigos. Ay, pues qué mala onda. ¿Por qué los entrega? Date cuenta que ellos ya se habían entregado. Dios los está comparando con una mujer de moral distraída, ¿verdad? Dios los está comparando con una mujer infiel, adúltera, y les está diciendo: te fuiste a meter hasta con Egipto y tú anduviste, y habla de una conducta inmoral. Es decir, Dios está entregándolos porque ellos ya se habían entregado. ¿Alguien está aquí? Esa ira de Dios es Dios extendiendo su mano para entregarlos, pero ellos ya están buscándolos, ellos ya están relacionados con ellos. Israel ya está dándole la espalda a Dios, buscando a estos pueblos. Y vamos a ver qué pasa con estos pueblos. Ezequiel 16, 20. Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses. ¿No era suficiente con haberte prostituido? También tenías que masacrar a mis hijos, ofreciéndolos en sacrificio a ídolos. La misma situación que en Jeremías, ¿verdad? Ofreciendo a sus hijos en sacrificios quemados. Imitaron a otros pueblos, adoraron dioses falsos como resultado de su pecado. Entonces vemos que la ira de Dios se enciende otra vez. Pero vamos a ver qué pasa con la ira de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando la ira de Dios se enciende? Ezequiel 16, 36. Esto dice el Señor soberano: por haber derramado tus deseos lujuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes, y por haber rendido culto a ídolos detestables y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses. Versículo 39, te entregaré otra vez a todas esas naciones que ya son tus amantes. Entonces Dios no está entregando nada. Ahorita vamos a ver qué es. Y ellas, ¿qué? Te destruirán. ¿Te das cuenta? Ellos derrumbarán tus santuarios paganos y los altares de tus ídolos. Te arrancarán la ropa, se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán completamente desnuda. ¿Quiénes iban a hacer eso? Los que eran sus amantes, aquellos a los que se habían entregado, aquellos con los que habían hecho amistad. Y Dios dice: mi ira se traduce como yo dejándote ir tras lo que tú deseas. La ira de Dios no es Dios castigando al pueblo. La ira de Dios es soltando lo que más ama, para que eso que más ama corra tras lo que desea. Cuando tú y yo le damos la espalda a Dios, la ira de Dios no se revela en Dios castigándonos. La ira de Dios se revela soltándonos, para que vayamos tras eso que Él sabe nos va a traer destrucción. ¿Alguien está recibiendo algo esta tarde? Estas naciones casi los destruyen. Estas naciones se vuelven contra ellos y casi los desaparecen. Y lo único que Dios hace es hacerse a un lado. Ezequiel 23, 49 dice: sobre Jerusalén y Samaria recaerá su propia lascivia,
pagarán las consecuencias de sus pecados de idolatría. Entonces sabrán que yo soy el Señor omnipotente. Las consecuencias vienen de su propio pecado. Las consecuencias vienen a tu vida y a mi vida de nuestro propio pecado. Entonces no se vale decir a Dios y acusar a Dios de consecuencias de cosas que yo he hecho. Yo no puedo culpar a Dios por consecuencias de errores míos. Si meto las manos al fuego, no puedo acusar a Dios, me quemaste. ¿Alguien está acá? Es Dios simplemente diciendo, ¿quieres ir tras ellos? ¿Quieres ir tras tu pecado? Me hago a un lado, pero las consecuencias van a llegar. Eso es la ira de Dios. Dios airado, Dios destruyendo, Dios castigando, es solo una forma de decir en el Antiguo Testamento que Dios se hace a un lado y nos deja seguir con nuestras malas elecciones. Eso es la ira de Dios. Es una forma de decir que Dios se quita, se hace a un lado y por supuesto van a venir las consecuencias. ¿No me crees? Vamos a leer unos pasajes más. Salmo capítulo 81, versículo 12. Fíjate cómo en todo el Antiguo Testamento, no vamos a leer todo el Antiguo Testamento, pero vamos a encontrar un patrón. Ya lo vimos en Jeremías, ya lo vimos en Ezequiel, Salmos 81, 12. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Eso es la ira de Dios. Dejándonos que sigamos nuestros tercos deseos, después de advertirnos una vez, después de llamarnos otra vez, después de tratar de persuadirnos de que no lo hagamos, la ira de Dios se manifiesta dejando que sigamos nuestros tercos deseos y vivamos según nuestras ideas. ¿Y cuántos saben que viviendo según nuestras ideas va a haber consecuencias? Y no podemos culpar a Dios del sufrimiento de esas consecuencias. Y ahí es donde el diablo nos engaña y nos hace voltearnos. O sea, todavía de que le damos la espalda a Dios, nos hace culparlo de las consecuencias que nosotros mismos provocamos. ¿Alguien está acá? Deuteronomio 31, 17. O sea, fíjate, desde Moisés vemos este patrón. Dice Dios, entonces mi enojo arderá contra ellos. Otra vez Dios diciendo que nos va a acabar, ¿verdad? Mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré. Y aquí está la ira de Dios. Esconderé mi rostro de ellos. Y cuando Dios esconde su rostro de ellos, ¿qué pasa? Son devorados. ¿Sí me sigues? Dice, pasarán terribles dificultades. Y en aquel día dirán, estas calamidades nos han ocurrido no porque Dios nos esté acabando, sino simplemente porque Dios ya no está entre nosotros. Versículo 18, en esos días otra vez esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. La ira de Dios sucede cuando Dios esconde su rostro de nosotros. Cuando somos tan necios que no queremos oír su voz y nos alejamos de su presencia. Y cuando nos alejamos de su presencia, quedamos sin protección. Entonces imagínate, tú y yo sin protección y Satanás como león rugiente buscando a quien devorar y tú sin protección, ¿qué crees que va a pasar? Y entonces, fíjate, nos agarra. Llega el diablo, te agarra, te pone una zarandeada y todavía que decimos, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿verdad? O sea, ¿te das cuenta del engaño en el que hemos vivido? No es Dios, son las consecuencias de nuestras decisiones y todavía le echamos la culpa a Dios. Entonces, en una sola frase, si quieres recordar algo de este mensaje, tienes que recordar esto. La ira de Dios no es algo que Dios hace, es lo que ocurre cuando Dios está ausente. La ira de Dios no es algo que Dios hace, no es un juicio que Dios derrama, es simplemente lo que pasa cuando Dios se hace a un lado. Mira este mundo. En este mundo es la mejor prueba de lo que estoy diciendo. Guerras, hambre, destrucción,
sufrimiento, muerte, dolor. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo. No es que Dios lo haga, es que simplemente son las consecuencias de una humanidad que no quiere oír su voz. ¿Y por qué la humanidad no quiere oír su voz? Porque la humanidad ha sido engañada por Satanás, que nos ha dicho: Dios no es confiable, hazme mejor caso a mí. Dios te dice: joven, señorita, guarda tu sexualidad hasta que te cases. Pero ¿qué dice Satanás? No, tú dale vuelo, nomás cuídate. Nomás ponte condón y no pasa nada. ¿Y qué hacemos? Escuchamos al diablo. Y luego ahí están embarazadas, enfermos, con un montón de broncas. Y, ay, ¿por qué Dios permite cosas como el SIDA? ¿Por qué no le haces caso a Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, una humanidad que no quiere oír a Dios se queja de las consecuencias que vienen cuando el devorador toma control, y de todos modos seguimos echándole la culpa a Dios. Este mismo patrón que estoy hablando lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Ya le paramos ahí? Romanos capítulo 1, algunos versículos por separado te voy a leer empezando en el 18. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Otra vez nos deja imaginar como que ahorita va a caer fuego del cielo, ¿verdad? Dice: Dios muestra su ira contra estas personas. Versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y aquí viene la ira de Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Los destruyó, los acabó, los aniquiló. ¿Qué hizo? Los abandonó. No en un sentido de padre desobligado, sino de: es lo que quieres, me hago a un lado. ¿Me explico? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Por esa razón, otra vez Dios, ¿qué? Los abandonó a sus pasiones vergonzosas, los soltó. Que hicieran lo que quisieran. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él otra vez, ¿qué hace? Los abandonó a sus tontos razonamientos y los dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Te das cuenta? Dice, al principio del primer versículo decía: Dios muestra su ira, y luego vemos que la forma en la que demuestra su ira no es destruyéndolos, es dejándolos que hagan lo que ellos querían hacer. ¿Te das cuenta? Ahora, a lo mejor muchos están diciendo: ya me salvé. Yo pensé que la ira de Dios me iba a destruir. Es peor que Dios te deje ir tras tus deseos a que nos destruyera. Es peor la consecuencia de que Dios esconda su rostro de nosotros a que en ese momento nos fulminara como hormigas. Porque si Dios nos fulminara como hormigas, ahí muere. No hay sufrimiento. Pero Dios nos deja ir tras eso que deseamos. Y hay consecuencias y hay dolor al final del camino. Entonces, la ira de Dios es Dios haciéndose a un lado para que sigamos en nuestra necedad. Si me ayudas con el piano, mister. Isaías 57, versículo 5. Ya leímos un montón de versículos. Pero no hay otra manera de demostrarlo más que leyendo. Dice Isaías 57, versículo 5. Otra vez el pueblo haciendo de las suyas. Rinden culto con gran pasión a sus ídolos. Debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso, otra vez sacrifican a sus hijos abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados. Sus dioses son piedras pulidas de los valles. Les rinden culto con ofrendas líquidas y ofrendas de grano. Y fíjate, estas palabras, yo alcanzo a ver el dolor del corazón de Dios. Está hablando de los dioses. Dice: les rinden culto con ofrendas líquidas y ofrendas de grano a sus dioses. Esos dioses son su herencia, no yo. ¿Creen que todo esto me hace feliz? Versículo 17. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro. ¿Cómo lo castigó?
escondí mi rostro. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que suena bien grueso, pero en realidad lo único que hace es esconder su rostro. Y vemos un dolor en el corazón. No sé si lo alcanzas a ver entre líneas. Dice, ellos, esos dioses falsos son su herencia, ¿no? ¿Y por qué habla de herencia? Porque en Deuteronomio Dios le promete al pueblo, yo soy su herencia, yo soy su porción de tierra. No necesitan heredades, yo soy su heredad. Y aquí está diciéndoles, ya no soy su herencia. Quieren que ellos van a ser su, yo ya no. Dice, ¿creen que este comportamiento me hace feliz? Estaba castigado. Así, estaba enojado, perdón, así que castigué a este pueblo. Y nos podríamos imaginar destrucción, pero escondí mi rostro. ¿Y qué pasa cuando Dios esconde su rostro? Dice, a pesar de eso, continuaron por su propio terco camino. Es decir, nuestra traición hiere el corazón de Dios. Entonces, Él se enoja. Porque si hay un enojo, si hay una reacción de mal, como cuando mi hijo le estoy diciendo no te subas, ya se cayó. Si hay una reacción de enojo, desata su ira, pero ya vimos cómo es su ira, esconde su rostro. No es el castigo que nosotros damos a nuestros hijos, ¿verdad? Dios no reacciona como nosotros. Dios simplemente esconde su rostro. Y sabes, esto no lo dice la Biblia, esto es mi creencia. Si la quieres abrazar. Yo creo que Dios esconde su rostro para que no lo veamos llorar de dolor al vernos sufrir las consecuencias. Yo creo que Dios esconde su rostro para que no lo veamos llorar cuando las consecuencias llegan a nuestra vida. Y prefiere esconder su rostro para no ver nuestro dolor y para que nosotros no veamos su dolor. Pasó en la cruz. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba ahí, de repente Él gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué Jesús sintió abandono del Padre? Porque el Padre escondió su rostro de Jesús. Jesús merecía eso, no, pero Jesús estaba cargando nuestros pecados. Y nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra obstinación, nuestra terquedad, provocó que la ira de Dios se desatara sobre Jesús. ¿Cómo se desató esa ira? Dios escondió su rostro de Jesús. Y Jesús, que toda su vida, desde la eternidad hasta ese momento, había gozado de una conexión íntima con el Padre, siente ese abandono. Siente esa ruptura. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué escondiste tu rostro? Y muchos de nosotros festejando, la ira de Dios es que Dios esconde su rostro. Es lo peor que nos puede pasar. Es el peor castigo que pudiera existir, que Dios esconda su rostro de nosotros y nos deje ir tras lo que tanto deseamos. Pero date cuenta que Dios no reacciona como reaccionamos nosotros. Y a pesar de que esconde su rostro, dice que nosotros seguimos en nuestra terca obstinación. ¿Y qué hace Dios después? Isaías 57, 17. Lo que leíamos, estaba enojado, así que castigué a este pueblo, escondí mi rostro, pero continuaron por su propio terco camino. ¿Qué sigue cuando la ira de Dios no resulta y seguimos pecando? ¿Qué pasa? He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Dime si Dios no es bueno. Consolaré a los que se lamentan. O sea, ve esto. Nosotros huimos de Él, somos tercos, somos obstinados. Su ira se derrama sobre nosotros, se hace a un lado, nos deja ir y aún así somos obstinados. ¿Qué sigue? ¿Qué castigo puede llegar después de eso? ¿Sabes que ningún castigo? Lo que viene después de eso es sanidad. Es que Dios nos guía, nos consuela. Versículo 19, los consolaré, llevando palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor, que los sana.
¿Qué hace Dios con un corazón terco? Se acerca y lo sana. Nos restaura aún estando en nuestra rebelión. Por eso dice la Biblia que Dios nos amó aún siendo sus enemigos. En medio de nuestra rebelión, cuando éramos, decía Ulises en la mañana, cuando éramos parte del equipo contrario, Dios nos amó. Dime, ¿cómo no podemos creer que Dios es bueno? Si aún en su ira muestra gracia, muestra bondad, muestra amor. Yo espero que con este mensaje que Dios nos ha hablado, tu perspectiva cambie. Y ya no, cuando leas la ira de Dios, ahora te des cuenta lo que es la ira de Dios. La ira de Dios no es algo que Dios hace. La ira de Dios es lo que pasa cuando Dios está ausente. Cuando Dios se hace a un lado y nos deja seguir tras nuestra necedad.